El pueblo que desconoce su historia está condenado a cometer o a repetir los mismos errores. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de Elías del Antiguo Testamento, vemos el cumplimiento de Elías en la experiencia de ¿qué? De Juan el Bautista, ¿sí? Pero a la vez ese Elías se va a volver a levantar en este tiempo, ¿no? Pero no como un hombre, sino como un movimiento, ¿verdad? Va a tener la misma vestimenta de Elías, va a tener una dieta progresiva como la tuvo Elías, va a tener un mensaje como Elías. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento se vuelve a cumplir, ¿ok? La experiencia de Josué y Caleb, por ejemplo, ¿cómo se aplica en el pueblo de Dios? El hermano lo sabe. ¿Con quién se aplica? Ahora, o lo que fue en 1888. Exactamente, porque todo lo que pasó en el pueblo de Israel tiene un cumplimiento y lamentablemente, digo lamentablemente, se vuelve a cumplir. El pueblo adventista empieza a cumplir, tener el mismo cumplimiento, los mismos errores. Quiero que notemos en esta hora ¿cuál es la mayor necesidad del pueblo de Dios? ¿Cuál cree usted que es la mayor necesidad del pueblo de Dios? Hoy, ¿cuál hermano ve para citar? En verdad la sierva tiene muchas citas donde dice, habla, en verdad el pueblo de Dios tiene muchas necesidades de todo, ¿no? Pero habla de reavivamiento y reforma, por ejemplo. ¿Cuál es la que usted iba a citar? La mayor necesidad de nuestros días, dice, es la educación. Ok, el hermano le está dando en el punto, mire. Es la de hombres que no se compran ni se venden, hombres que sean fieles a Dios como la brújula del pueblo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se les provoque los. Amén. Miren hermanos, hoy, y yo no tengo problemas con eso, ¿no? Muchos de sostén propio están buscando ser reconocidos. Están buscando influencia, como si eso les ayudaría a crecer. El gran problema siempre ha sido el problema del pueblo de Dios. ¿Me entienden? Sostén propio empieza a buscar. Ya me siento incómodo siendo sostén propio, así que tengo que buscar reconocimiento. No estoy hablando del caso, estamos hablando de otra cosa muy distinta. El que tiene oído, oiga, ¿no? Bueno. En la necesidad nuestra, muchos dicen, si tuviera una tierra para hacer una escuela, hace rato hubiéramos avanzado. Si tuviera dinero para hacer una escuela, hace rato hubiera hecho una clínica. Si tuviera un equipo, si tuviera esto, si tuviera... Pero como nos decía el hermano, la necesidad que tenemos nosotros no radica en influencia, no radica en conocimientos, no radica en reconocimientos, no es dinero, no es una tierra. Dice en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 404, lo que la iglesia necesita en estos días de peligro, que es un ejército de obreros que como Pablo se hayan educado para ser útiles. ¿Qué necesita la iglesia? Dinero, influencia, reconocimiento. Dice, un ejército de obreros que como Pablo se hayan educado para ser útiles. Que tengan una experiencia profunda en las cosas de Dios y estén llenos de fervor y celo. Se necesitan hombres santificados y agregados, hombres que no esquiven las pruebas y la responsabilidad, hombres valientes y veraces, hombres en cuyos corazones Cristo constituya la esperanza de gloria, y quienes con los labios tocados por el fuego santo prediquen la palabra. Y ella termina la cita diciendo, por carecer, por no haber, por no existir tales obreros, la causa de Dios languidece, muere,
y errores fatales, cual veneno mortífero, corrompen la moral y agostan la esperanza de una gran parte de la raza humana. ¿Por qué se mete tanta herejía dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque muchos están pensando en una deidad diferente, poniendo fechas para la venida de Cristo. Tantas doctrinas que nacen. ¿Por qué? Porque faltan ¿qué? Obreros que estén preparados y educados. Según lo que yo entiendo, lo que se necesita hoy en día no es dinero, no es influencia, no es reconocimiento, sino obreros preparados. Y ahora citamos la educación, página 57. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte del deber y la justicia aunque se desplomen los cielos. Estas dos citas nos dan a entender que la mayor necesidad que tiene tanto el mundo como la iglesia es de hombres educados en el temor de Dios. ¿Ok? Después de la destrucción, el cataclisma del diluvio, quedaron, entre comillas, 8 fieles que subieron al arca, entre comillas, porque después que bajaron del arca, el primero que empieza a corromperse es Cam, hijo de Noé, ¿verdad? Aparentemente habían ahora 7 fieles y un infiel, pero la infidelidad, la rebeldía y la corrupción crece mucho más rápido que la fidelidad y el temor a Dios. Así que de nuevo empieza a crecer una generación. Puedes cerrar esto de aquí para allá. Empieza a crecer una generación que no teme a Dios. Y empiezan a decir, Dios no va a dirigir nuestra vida. Vamos a levantar. Y se levanta Nimrod, ¿se acuerdan? ¿Y qué levantó Nimrod? Una torre, porque decía, y si Dios manda un diluvio, ahora no nos mata a todos, yo voy a estar encima de la torre. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace Dios ahora? Mire, Dios había creado al ser humano para que refleje su gloria, pero la generación, año 1656, viene el diluvio. Todos o la gran mayoría se habían rebelado contra Dios, y por eso Dios los destruye. Ahora deja de nuevo un residuo que temía a Dios, pero de nuevo empiezan las generaciones subsiguientes, se rebelan contra Dios. El nuevo orden mundial, se unieron todos para rebelarse en contra de Dios, y Dios tiene que actuar y destruir la parte de arriba de esa torre y confundir las lenguas. Pero ahora Dios dice, ahora no los voy a destruir como el diluvio, los voy a dejar que sigan con su rebeldía. ¿Ok? Dice Patriarcas y Profetas que Dios mira hacia la tierra para buscar un hombre, una familia que pueda, donde Él pueda guardar los oráculos de la verdad. Y mira por todos lados y solamente ve a un hombre. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? A Abraham, pero Abraham tenía un problema. ¿Cuál era su problema? La familia era media adventista, media mundana. Y entonces Dios dice, si lo sigo, lo dejo con su familia, este se corrompe, y por eso lo saca. En algún momento Abraham quedaba solo con su esposa, y Dios quería hacer de Abraham el depositario de sus oráculos sagrados. En la mañana hablábamos un poco de cómo Abraham había llevado estos principios y el temor de Dios, ¿verdad? Cómo había guardado la ley. Pues eso es lo que Dios quería. Dios quería que Abraham enseñase a sus hijos el temor de Dios, y los hijos de sus hijos a sus hijos, y esto, el temor de Dios vaya de generación en generación. Abraham tuvo su hijo Isaac, Jacob, pero yo quiero que usted recuerde cuál fue el error de Abraham. ¿Cuál fue el error de Abraham? ¿Se acuerda qué pasó cuando estaba con Sara y faltaba alimento y se fue a Egipto? Y mintió, ¿se acuerdan? Sí. Cuando usted lee la Biblia, y no es casualidad, Isaac con Rebeca hacen exactamente lo mismo.
Mienten. Porque todo lo que nosotros hacemos repercute, por muy pequeño que sea. Y usted encuentra después a Jacob, no tengo que contarle, ¿no? ¿Por qué se llama Jacob? ¿Qué significa? Usurpador. ¿Y qué pasó con los hijos de Jacob? Abraham mintió, Isaac mintió, Jacob mentiroso. ¿Y los hijos de Jacob? Es decir, que conforme iba pasando el tiempo, generación tras generación, en vez de guardar la verdad pura, la verdad se iba degradando. Porque los que Dios eligió para que sean herederos de esta verdad, se convirtieron en mentirosos. Si usted recuerda, hay un adjetivo que se le dice al diablo. ¿Es el padre de qué? Porque la mentira, hermanos, es una de las cosas más rechazadas para Dios. Porque Dios es un Dios de verdad. Usted conoce la historia, no se la voy a contar. Después venden a José los hermanos, los hijos de Jacob. José llega a ser primer ministro de Egipto. Hay hambruna y él trae a toda la familia allá cerca de Egipto, en una tierra que se llamaba Gosén. Y empezaron a vivir ahí siendo beneficiados por el faraón que conocía a José. Pero cuando pasó muchos años, el nuevo faraón dijo: este pueblo es mucho y no vaya a ser que cuando alguien nos haga la guerra, ellos se pongan en nuestra contra, así que hay que esclavizarlos. Se empiezan a esclavizar y le hacen difícil guardar el sábado, y ya no podían hacer sacrificios como Dios había mandado, y se empezaron a olvidar de Dios, y pasó 400 años y se olvidaron de Dios. ¿Me entienden? Y supuestamente este era el pueblo que tenía que guardar los oráculos de Dios. Y ahora, después de 430 años, tocaba que Dios saque al pueblo de Israel de Egipto. Le pregunto, ¿podía sacar Dios a Israel de Egipto? ¿Podía sacarlo sin tener un líder? Sí. ¿Podía sacarlo? Sí. Si ustedes se dan cuenta de que poder podía, lo que estoy tratando de decir es que sí era lo mejor. Porque usted puede tener mucha gente, pero si no hay un líder, esto no funciona. ¿Es verdad o no? Para tomarle un ejemplo muy simple, si el hermano que dirige no se para aquí y dice: bueno, vamos a empezar, la gente no entra, por más que tenga programa y por más que sepa que tiene que empezar. Porque Dios siempre se ha movido por liderazgo. Yo respeto a los que no creen en jerarquía, pero yo sí creo en jerarquía. Para mí, Dios siempre actuó por medio de líderes, y Dios no podía sacar a Israel sin tener un líder. Y ese líder que Dios ya había observado se llamaba Moisés. No voy a hablar de Moisés. Si usted quiere ver un poquito de la vida de Moisés, le dije, tengo ahí un estudio sobre la educación de Moisés en YouTube. Busque ahí la ciencia y la verdadera educación. Pero Dios prepara a Moisés. Dios lo prepara. ¿Cuántos años lo prepara? 40 años, ¿verdad? Lo saca a Moisés y lo prepara. Dice la sierva del Señor: Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián como pastor de ovejas. Usted tiene que entender que el oficio más degradante para los egipcios, ¿cuál era? Pastor de ovejas. Y el heredero del trono de Egipto, del reino más poderoso de ese tiempo, llegó a ser pastor de ovejas, porque Dios quería humillarlo. Dice: aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida, recibió la disciplina esencial para su realización mediante el dominio propio, y escucha aquí, debía obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinada. Mire, Dios saca a Moisés y lo educa por 40 años porque quería que Moisés a su vez eduque a una multitud, como era, ignorante e indisciplinada. Dígame, ¿acaso alguien de aquí es maestro de escuela? ¿Sí? Mire, para que la hermana sea maestra de escuela tuvo que estudiar primero, ¿verdad? ¿Verdad o no? No vamos a hablar de la educación secular. Si alguien quiere enseñar, primero, ¿qué tiene que hacer? Aprender, ¿sí o no? Dios, antes de sacar, ¿cuántos eran los que iba a sacar de Egipto?
2 millones. La sierva del Señor dice aproximadamente 2 millones. Imagínense 2 millones de gente ignorante e indisciplinada. Dios necesitaba preparar un líder, y Dios, viendo la obra tan grande que era sacar a un pueblo indisciplinado, ignorante, rebelde, que se quejaba, y llevarlo a la tierra, Dios mismo tomó en sus manos la preparación del líder. Así que Él prepara a Moisés 40 años en el desierto, lo disciplina, lo pone en medio de la negación, lo pone en medio del sufrimiento, lo pone en medio de las penurias, le enseña a perder la confianza en sí mismo y lo prepara. Entonces, cuando Moisés estaba listo, después de 40 años, lo saca para que lidere al pueblo. Cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, la educación página 34, había pocos entre ellos preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina, puesto que habían sido esclavos durante toda su vida. Eran ignorantes, eran incultos y depravados, tenían poco conocimiento de Dios y escasa fe en Él. Estaban confundidos con enseñanzas falsas y corrompidas por su largo contacto con el paganismo. Moisés la tenía dura, porque la mayoría era ignorante, habían pocos preparados. Entre esos pocos preparados había un hombre y yo creo que esto es divino. Porque cuando Moisés sale, Moisés entiende algo que pocos lo entienden. Pocos entienden esto. Que los años pasan en la vida de todos nosotros. Yo me he dado la oportunidad de sentarme y hablar con pastores, por así decirlo, las vacas sagradas que predican. Y yo les digo sin temor a equivocarme, la siguiente generación no sigue el pensamiento de lo que ellos creían. Y cada vez se ponen, y yo le decía a los pastores, le decía al pastor, ¿qué va a pasar con los que mueran? Porque usted no es eterno. No van a seguir su pensamiento. Moisés sabía eso. Moisés sabía que él no es eterno. El pensamiento del hombre piensa que todo el tiempo va a estar él, pero Moisés sabía que él no iba a estar siempre. Así que Moisés, cuando sale de Egipto y para guiar al pueblo, tiene que llamar a un hombre. Lo llama en circunstancias, miren. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés, ¿a quién? Es la primera vez que usted encuentra la referencia de Josué. Moisés dice, bueno, yo necesito, con el pasar del tiempo, alguien que siga mi liderazgo. Así que llama a Josué. Y desde ese momento, Josué se vuelve su mano derecha. Josué se vuelve el discípulo de Moisés. Moisés empieza a educarlo. ¿Ok? Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué clase de liderazgo hizo Moisés? ¿Hizo un liderazgo bueno? Cuando Moisés sabía que su tiempo iba a terminar, cuando él ya había pasado 40 años en Egipto, había pasado 40 años en el desierto de Madián preparándose, y ahora en sus últimos 40 años de vida, él empieza a educar a un joven, a Josué. Dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel obedezca. Mire, presta atención aquí. Cuando Moisés iba a dejar el liderazgo, ahora Moisés, dice la sierva del Señor, preocupado por el pueblo, decía, ¿ahora quién dejo? ¿Me entiende? Estoy tratando de recordar, ¿cómo se llamaba el hijo de Moisés? Gerson. Mire, ¿por qué Moisés no dejó a Gerson como líder del pueblo? ¿Por qué no dejó Moisés a Eleazar, hijo de su hermano Aarón, como líder del pueblo? ¿Por qué Moisés no hizo lo que hacen hoy en día todos los líderes?
¿Qué hacen todos los líderes de ahora? Cuando ellos pasan, ¿a quién dejan? A su familia, a sus hijos. Y cuando los hijos crecen, ¿a quién dejan? Y así se hace una monarquía, donde familia tras familia, la única familia que va a estar siempre en el liderazgo es la familia que empezó. Para mí eso es monarquía. Moisés no vivía en monarquía, Moisés vivía en teocracia. Y Moisés iba a poner en el liderazgo de este pueblo a quien Dios diga. ¿Y a quién dijo Dios que iba a poner? ¿Quién lo había preparado a Josué? ¿Quién lo había preparado? Moisés. ¿Cuántos años lo había preparado Moisés a Josué? ¿Cuántos años? El mismo tiempo que Dios preparó a Moisés, 40 años, Moisés lo preparó a Josué 40 años para que tome el liderazgo del pueblo de Israel. ¿Me entiendes? El mismo tiempo. Yo le decía por eso, en un tema que tengo que se llama la educación en el desierto, muestro cómo Moisés fue educado en la verdadera educación, es decir, físico, mental y espiritual. Eso era lo que Dios quería con Moisés. Y miren que dice el libro Patriarcas y Profetas, página 495. Josué había sido asistente de Moisés por mucho tiempo. Y siendo hombre, mire, de sabiduría mental, de capacidad físico y fe espiritual, se le escogió para que le sucediera a Moisés por la imposición de las manos que le hizo objeto a Moisés mismo, al mismo tiempo que le hacía recomendaciones impresionantes. Josué fue consagrado solemnemente caudillo de Israel. Le pregunto, ¿por qué Josué fue puesto en el liderazgo? Porque había sido educado en los principios de la ciencia y de la verdadera educación, físico, mental y espiritual. Por eso fue puesto en el liderazgo. Josué ahora era el jefe reconocido de Israel. Se había distinguido principalmente como guerrero y sus dones y virtudes resultaban de un valor especial en esta etapa de la historia del pueblo. Valeroso, resuelto, perseverante, pronto a actuar, incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas, en solicitud por aquellos encomendados en su protección y sobre todo inspirado por una viva fe en Dios. Tal era el carácter del hombre escogido divinamente para dirigir los ejércitos de Israel en su entrada triunfal a la tierra prometida. No fue escogido al azar, Dios lo escogió. Y lo escogió por sus capacidades. Por sus capacidades. Durante el estado en el desierto había actuado como primer ministro de Moisés, y por su fidelidad serena y humilde, su perseverancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro, había dado evidencia de su capacidad para suceder a Moisés aún antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios. ¿Ok? El primer líder, ¿quién era? ¿Qué clase de liderazgo hizo Moisés? ¿Quién lo educó a él? ¿Hizo buen liderazgo o no? Un buen líder. ¿Ok? Ahora Moisés educa a Josué en los mismos principios de educación que Dios lo había educado a él. ¿Y cómo fue el liderazgo de Josué? ¿Fue bueno o no? Sí, fue bueno. Ahora, hermanos, Josué, ¿a quién dejó en el liderazgo? ¿A quién lo dejó? Jueces capítulo 2, versículos 8 y 7. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Se da cuenta? Y todo el tiempo en que los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Se da cuenta? Moisés influenció a quién. Y Josué influenció a quién. A los ancianos que habían vivido con Josué. Pues cuando muere Josué, ya no hay un líder
un solo líder, sino el pueblo ahora es liderado por los ancianos. Pero estos ancianos habían entendido los principios de educación que Josué todo el tiempo les repetía por precepto y por ejemplo. Entonces, cuando estos ancianos empezaron a gobernar Israel tras la muerte de Josué, empezaron a hacer un trabajo de llevar al pueblo al temor de Dios. La sierva del Señor dice lo siguiente: mientras no se extinguió la generación que había recibido instrucción de Josué, la idolatría hizo poco progreso. ¿Me entienden? Poco progreso. Mientras estaban estos ancianos que habían conocido a Josué, pero tristemente la cita dice, pero los padres habían preparado el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán, sembraron malas semillas que continuaron produciendo un amargo fruto durante muchas generaciones. Primera generación de liderazgo, Moisés, buen trabajo. Segunda generación de liderazgo, ¿quién fue? Josué, muy buen trabajo. La tercera generación de liderazgo fueron los ancianos. Pero los ancianos se olvidaron de que tenían que educar una cuarta generación para que sigan los mandamientos del Señor. La tercera generación se dedicó a liderar, mas no a educar. Y dice la sierva del Señor, los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y las pasiones, la cual redujo gradualmente fuerza física, debilitó sus facultades mentales y morales o espirituales. Mire, verdadera educación, ¿qué es? ¿Desarrollo de qué? ¿Facultades qué? Físicas, ¿qué más? Mentales y espirituales. Pero ahora el pueblo, cuando se pone en contacto con los paganos, en vez de desarrollar las facultades físicas, mentales y espirituales, ¿qué es lo que pasa? Se degrada. Eso es falsa educación. ¿Me entienden? Falsa educación, degradación. ¿Ok? Dice ahora, por sus pecados fueron los israelitas separados de Dios. Su fuerza les fue quitada y no pudieron ya prevalecer contra sus enemigos. Así fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad. Y toda aquella generación también fue recogida. ¿Me entienden? Y se levantó, mire, aquí está la cuarta generación, y toda aquella generación también fue recogida. Es la generación de los ancianos que conocían a Josué. Pero se levantó una cuarta generación. Se levantó después de ellos otra generación, que dice la Biblia, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mire, habla de Moisés, y mientras Moisés lideraba, el pueblo de Israel andaba bien, andaba en bendición, andaba en obediencia. Moisés preparó un líder, Josué, en los principios de educación. Josué hizo que el pueblo andase bien en obediencia y bendición. Pero Josué influenció a los ancianos que lideraban con él, y esa tercera generación de ancianos guiaron bien al pueblo. Pero la cuarta generación, dice la Biblia, no conocían a Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el libro que le sigue al libro de Josué? Usted lee el libro de Jueces, y el libro de Jueces tiene una verdad. Que hay el libro de Jueces, el libro de Josué y el libro de Jueces son escritos en el mismo lugar y en las mismas circunstancias. Pero el libro de Josué dice que hay bendición para el obediente. Y el libro de Jueces dice que hay maldición para el desobediente. El libro de Jueces habla de victoria. El libro de Josué habla de victoria. El libro de Jueces habla de fracaso. Dice la sierva del Señor:
No obstante, Dios no abandonó por completo a su pueblo. Siempre hubo un remanente que permanecía en Jehová. Y de vez en cuando el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y librasen a los israelitas de sus enemigos. Levantó a Débora, levantó a Sansón, levantó a Gedeón, levantó a Abdón, levantó a Jefté, lo levantaba. Mire, cuando hay ausencia de liderazgo, de una escuela que prepare líderes, Dios era misericordioso. De vez en cuando levantaba uno por ahí que liberaba al pueblo, pero cuando el libertador moría y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvían gradualmente a sus ídolos. Y así es historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación. Se repitió una y otra vez. Desde que Josué muere y la tercera generación desaparece, la cuarta no teme a Dios y Dios tiene que obrar de forma milagrosa. Me hace recordar esto al fútbol peruano. No tiene canteras, no tiene escuela, no trabaja en semilleros. Entonces de vez en cuando nace uno que le da esperanza de ir al mundial, pero nunca va. De vez en cuando. En el pueblo de Israel pasaba lo mismo. De vez en cuando se levantaba uno, pero siempre cuando moría todo volvía lo mismo. Y recuerden que estos jueces que se levantaban, ¿qué hizo Gedeón? Ustedes Gedeón que recuerdan, ¿lo bueno o lo malo? ¿Qué hizo Gedeón? ¿Liberó al pueblo o no? Sí, lo bueno. ¿Pero cómo terminó? Ahora le digo, ¿Gedeón quiso llevar al pueblo a la idolatría? ¿Sabe? Usted encuentra esta declaración 3 veces en el libro de Jueces. Porque a falta de liderazgo, hermanos, siempre se va a levantar un hombre entusiasta que va a hacer una parte bien, sus deseos son buenos, pero no ha sido educado en los principios de educación. Y por lo tanto se va a cumplir lo que dice Jueces 21:25. En estos días no había rey, no había líder en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, que si a mí me parece que hay que enseñar esto, yo soy sincero y guío al pueblo para eso. Si a mí me parece que tengo que hacer esto, por eso es que si usted está haciendo una comparación y la historia se repite, hoy se levantan líderes que le parece que esto está bien, que son sinceros, no quieren hacer mal, no quieren dañar, pero hacen lo que a ellos les parece que está bien. ¿Le parece? Ayúdenme con esto, miren. ¿Moisés hizo un buen liderazgo o no? ¿Por qué Moisés hizo un buen liderazgo? ¿Por qué Moisés hizo un buen liderazgo? Porque fue educado en los principios de la ciencia y de la verdadera educación. ¿Por qué Josué hizo un buen liderazgo? Porque fue educado en los mismos principios. La tercera generación que le siguió a Josué, vamos a ser bondadosos, hicieron un buen trabajo por la influencia de Josué. Pero la cuarta generación, la que no conocía a Josué, ¿qué clase de trabajo hizo? Si usted tendría que asignarle una nota, ¿qué le pone? Hicieron un mal trabajo. Llevaron al pueblo a la apostasía. ¿Qué le sigue al libro de Jueces? Históricamente, que tiene relevancia. Samuel. Hablemos de Samuel. Hablemos de Samuel. Usted al entrar en el libro de Samuel, solo al entrar, empieza a entrar al libro de Samuel, encuentra un problema. ¿Quién es el líder cuando usted entra al libro de Samuel? ¿Cómo se llamaba este líder? ¿Cómo se llama? Elí. ¿Y qué clase de líder era Elí? Dígame una palabra, ¿qué clase de líder era Elí? Permisivo. Era un desastre, hermano. Porque dejaba que sus hijos se metieran con mujeres y robasen a lo que sea. ¿Y él qué decía? Se lamentaba, se compugía, pero ¿qué hacía? Nada, porque tenía miedo de ofenderlos. ¿Podríamos decir que Elí era un buen líder o no? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y la Biblia dice que el que no sabe liderar su casa, ¿qué pasa con el que no sabe liderar su casa? No puede dirigir la casa. No puede dirigir la iglesia.
Es un principio fácil, pero que no se quiere cumplir. No se quiere cumplir esto. Vayamos de nuevo, ayúdenme con esto, miren. Moisés hizo un buen gobierno. Y note, cuando hay liderazgo, ¿cómo va el pueblo? Bien. Cuando hay líder, va bien. Cuando hay líderes, va bien. Pero cuando los líderes no conocen a Dios y no han sido educados en principio de educación, entonces todo va mal. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta o no? Los siguientes líderes que le seguían a Elí, ¿quiénes eran? Los que iban, supuestamente tenían que continuar el liderazgo de Elí. ¿Quiénes eran? Los que tenían que seguir a los hijos de Elí, ¿sí o no? Sí. Pero Dios dijo, no, estos son un desastre, yo tengo que hacer algo, dice Dios. Y así que levanta, ¿a quién ahora? Levanta a Samuel. Y Samuel, mis hermanos, ¿qué clase de liderazgo hace? Pero Samuel, ¿cuántos cargos tenía? Era profeta, ¿qué más? Juez, ¿y qué más? Y sacerdote. Le pregunto a usted, ¿por qué Samuel tenía tantos cargos? Usted ha estado en la iglesia y usted encuentra al hermano de iglesia que es anciano, director de diáconos y maestro de escuela sabática. Dice, ¿por qué tanto cargo? No hay quien tenga tanto cargo. No hay quien lidere. En este tiempo no había líderes y por lo tanto Samuel tuvo que recibir todo el liderazgo, ¿me entiende? No había quien lidere al pueblo. Entonces, porque Samuel estaba tan ocupado en su cargo de sacerdote, en su cargo de juez, en su cargo de profeta, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con los hijos? Descuido de la familia. Y saben, Samuel no descuidó a la familia. La sierva del Señor dice que los hijos de Samuel eran unos sinvergüenzas. Delante de su padre se portaban bien. Lo engañaron al padre. Eso es lo que dice la sierva. Yo me preguntaba, ¿y cómo Samuel hizo esto? Y es que le engañaron. Dice, eran unos sinvergüenzas los muchachos. Los hijos de Elí eran más sinceros. Esos eran malos delante del padre. ¿Me entienden? Hermanos, yo le pregunto, ¿qué va a hacer Dios? Ahora levantó un hombre, pero la siguiente generación iba a hacer algo mal. Y entonces usted encuentra en el capítulo 8 del libro de Samuel que vienen los ancianos y le dicen, Samuel, ponnos un rey, porque tus hijos no andan en tus caminos. Y entonces Dios, como es Dios, sabe que ahora se iba a establecer una monarquía de rey tras rey y que estos reyes, cada uno iba a ser peor que otro. ¿Me entiende? Dice el libro de la educación, el conocimiento de Dios, la comunión con Él en el estudio y el trabajo, la semejanza a Él en el carácter, habían de ser la fuente, el medio, el blanco de la educación de Israel. Educación impartida por Dios a los padres y que ellos debían transmitir ¿a quién? ¿Qué tipo de educación quería Dios? Una educación que el padre transmita al hijo todo el tiempo. ¿Acaso la Shema no es eso? De la Shema no dice que el padre tiene que repetirle al hijo todo el tiempo y se lo repetirás al levantarse y al acostarse y lo pondrás en los dinteles de tu puerta, ¿me entiendes? Y cuando sales y cuando entras, la educación de Dios era repetitiva. Repetitiva. Eso era lo que quería Dios, de padre a hijo, de padre a hijo. Dice la sierva, Dios había ordenado a los hebreos que enseñaran a sus hijos lo que Él requería que hicieran, saber cómo había obrado con sus padres. Este era uno de los deberes de los padres. Miren, ¿sabe qué es lo que quería Dios en la educación de Israel? Que el padre le diga a su hijo, por ejemplo, se venía el primer mes, Nisan, y se acercaba el 14, era la fiesta de la Pascua. Y el hijo le preguntaba al padre, papá, ¿a dónde vamos? A la Pascua. ¿Y qué es eso? Y él le tenía que decir, oh hijo, un día fuimos esclavos en Egipto y había un faraón que nos pisoteó y clamamos por nuestra libertad y Dios mandó con mano fuerte 10 plagas que destruyó ese país y la última plaga mató a todos los primogénitos e instituyó la Pascua, y la Pascua significa la liberación del pueblo y por eso lo celebramos todos los años.
Y esto debía inspirar al niño y decir, oh, tenemos un Dios fuerte, poderoso, milagroso. El padre tenía que contarle a su hijo un día, y venían los egipcios de atrás, y él abrió el mar y cruzamos en seco. Esto tenía que inspirar, tenía que hablarle de la ley de Dios. Cuando el padre tenía que llevar a su hijo al santuario y decirle, ¿sabes qué significa el santuario? ¿Sabes qué significa este color azul? Es la ley de Dios. Números 15, 30. Y esto rojo significa la sangre. Y esto púrpura significa que el Hijo de Dios Santo se hizo pecado. Y explicarle los colores. Y así los niños se inspiraban y aprendían que había un Dios todopoderoso. Y aprendían a temer a un Dios que no veían. ¿Me entienden? Dice además, este era uno de los deberes especiales de todo padre de familia, y no debía ser delegado a otra persona. No debía permitir que le hicieran labios extraños. Debían los corazones amorosos del padre y de la madre instruir a los hijos. Eso era lo que Dios quería. Dice además, donde quiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios, se veía por sus resultados que Él era el autor. Y ponga atención aquí. Sin embargo, en muchas casas, la educación indicada por el cielo y los caracteres según ella desarrollados, ¿cómo eran? Igualmente raros. Se llevaba a cabo parcial e imperfectamente el plan de Dios. A causa de la incredulidad y el descuido de las instrucciones dadas por el Señor, los israelitas se rodearon de tentaciones que pocos tenían poder para resistir. Cuando se establecieron en Canaán, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y lee aquí, los padres y madres israelitas llegaron a ser indiferentes en su obligación hacia Dios y hacia sus hijos. Y a causa de la infidelidad observada en el hogar y las influencias idólatras del exterior, muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que era muy diferente, difería grandemente de la que Dios había ideado para ellos. Ponga atención aquí, hermanos. ¿Qué podía hacer Dios ahora? ¿Qué podía hacer Dios? Si ya toda la generación estaba corrupta, ¿qué podía hacer? ¿Levantar de nuevo un hombre por aquí de vez en cuando para que los anime y después de nuevo vuelvan a lo mismo? ¿Qué iba a hacer Dios? ¿El sacerdocio cómo estaba? Y ellos eran los encargados de enseñar al pueblo. ¿Me entienden? Los padres ni entendían la ciencia de la verdadera educación. Por lo tanto, ¿de dónde iban a salir los líderes para hacer que el pueblo de Dios regrese a los caminos? Es el momento cuando uno piensa y dice, ¿qué vamos a hacer? Y es ahí donde Dios dice, bueno, no me queda de otra. Trabajo a largo plazo. Trabajo a largo plazo. La solución, a fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. Este es el plan de Dios para volver de nuevo a que el pueblo de Dios le tema. El profeta era en un sentido muy elevado una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. Pero también se le daba este nombre a los que, aunque no eran tan directamente inspirados, eran divinamente llamados a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios, para preparar esa clase de maestros. Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor. ¿Qué fundó? Las escuelas de profetas es la respuesta de Dios para formar los líderes del pueblo. Escuela de profetas. El sacerdocio no funcionaba, por ninguna parte salían líderes. Dios tuvo que levantar, y es para los que están en un problema con el sostén propio y la conferencia, esta es la primera vez que se levanta un ministerio de sostén propio. Es la primera vez. Es la primera vez que se levanta el sostén propio. Ese era el cometido.
Cuando usted lee el libro Patriarcas y Profetas, usted puede encontrar, por ejemplo, aquí, miren hermanos, bueno, vamos desde aquí, los jueces, ¿ok? Sansón, al final de su vida recién hizo algo porque fue un desastre Sansón. El niño Samuel, Dios preparando un líder. Elí y sus hijos. El arca tomado por los filisteos. Si usted se da cuenta, Dios pone aquí la escuela de los profetas. Pues la escuela de los profetas es la respuesta de Dios para formar líderes. ¿Se acuerdan la cita al principio? ¿Cuál es la mayor necesidad de la iglesia? Líderes, ¿me entiende? Si no hay un líder, el pueblo no avanza. Y tristemente el sacerdocio levita no tenía las herramientas para formar líderes en el temor de Dios. La historia se repite, hermanos. La historia se vuelve a repetir todo el tiempo. Usted, si no quiere verlo, hoy las escuelas de los levitas, llámese facultad de teología, están repitiendo la misma historia que los levitas de antaño. Y Dios no puede confiar en líderes que están contaminados con nueva teología, con líderes liberales, con líderes que no ponen el mensaje en alto, con líderes que le enseñan al pueblo y le dicen todavía hay tiempo, que no hay que salir de las ciudades, que escriben libros donde dicen que ser vegano es un problema psicológico, donde escriben la escuela sabática, donde dicen que niegan el mensaje, la salida al campo, más bien dicen tenemos que volver del campo a la ciudad, tergiversando la cita. Yo no sé si usted lo vio. Dios no puede confiar las manos del pueblo de Dios en tales hombres, porque lo descarriarían más de lo que están, y eso es lo que está haciendo, ¿sí o no? Usted no sabe que el año 2001, si no me equivoco, la conferencia general se reunió, y yo creo en la iglesia adventista, pero yo creo que estamos en el alfa, perdón, en la omega. Se reunió y firmaron que se podía enseñar ejercicios espirituales en la Universidad de Andrews. ¿Usted sabe qué son ejercicios espirituales? Espiritismo puro. ¿Quién lo inventó eso, hermano? San Ignacio, y la práctica que hacían con los jesuitas. Y eso hoy se enseña en las facultades de teología. No es un misterio. Eso no es misterio, hermanos. ¿Me entiende? Dios, ¿usted cree que Dios iba a confiar el liderazgo del pueblo de Dios a los levitas, a los hijos de Leví, a los hijos de Samuel? Entonces tuvo Dios que levantar escuela de profetas, pues la escuela de profetas es el plan de Dios para que preparen los futuros líderes, para que guíen al pueblo hacia la primera visión que vio la sierva del Señor. Dice la cita, léalo bien. Los que salían de esta escuela tenían que hacer ¿qué? ¿Ayudar a quién? A los padres en la obra de la educación. ¿Me entienden? Es decir, que los que salen de escuela de profeta tienen que tener la capacidad para ayudar a los padres para que eduquen a sus hijos. La escuela de profeta no es solamente para que te enseñen a hacer unos tratamientos, a cocinar o un poco de doctrina. La escuela de profeta debe preparar al alumno físico, mental y espiritual. Los verdaderos líderes. Miren, les sigo leyendo. Estas escuelas tenían por objeto, mire el primer propósito de la escuela de profetas: servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes. Si aplicaríamos esta cita a este tiempo, ¿cómo se llama esa corrupción que se propaga por todas partes? ¿Cómo se llama? En una sola palabra, ¿cómo se llama? Se llama omega. Hay muchos que quieren guerrear en contra de la apostasía omega, haciendo video. Y yo, hermanos, en verdad no minimizo la obra de los diferentes ministerios, pero eso de estar atacando allá a la iglesia que hizo esto y el otro, pensando que con eso vas a guerrear en contra de la apostasía, mentira. Eso así no funciona. La mejor manera de frenar la apostasía, ¿cómo era? Levantar ¿qué? Líderes. ¿Me entiende? ¿Acaso no son líderes malos los que están llevando la apostasía al pueblo? Entonces hay que levantar ¿qué? Líderes buenos que guíen al pueblo en el camino de la verdad. Dice además, cuidar
les vuelvo a decir, la escuela de profetas tiene como fin ser una barrera, un muro de contención, un dique en contra de la apostasía que viene. Por eso los graduados de tales escuelas deben conocer la sana doctrina, deben vivir en el temor de Dios, deben andar bien todo el tiempo. ¿Me entienden? A mí hace rato conversaba con ellos y me decían, hay lugares bonitos aquí en la Argentina para visitar. Y yo les decía, yo creo que los que hacen la obra del Señor no van a un país a hacer turismo. Van a predicar, no van a hacer turismo. Porque hoy casi todos los que se dicen misioneros son turistas. Les gusta mucho visitar. Y además, misionero es una... Yo le decía a mi esposa, nosotros no somos misioneros por si acaso. Queda grande ese nombre. Ese nombre está muy allá. Misionero de las misiones. ¿Qué era hacer una misión? Era, dejo todo y me voy al África, ahí donde no había nada, a sufrir hambre y frío y abrir una iglesia. Yo vine aquí, me recogieron en carro, me dieron una cama, me dieron comida. ¿Qué misionero voy a ser yo? ¿No? Misioneros los valdenses, que se iban en medio del papado y el oscurantismo a hacer obra. Ellos eran misioneros. Misioneros de la escuela de Colombano. Si usted no sabe cuál es la escuela de Colombano, les vuelvo a recomendar. Vean los temas ahí en YouTube. Hablo de la escuela de Colombano. Colombano fue un hombre rico de clase noble, que dejó toda la clase noble, estudió medicina, escribió como 300 Biblias a mano y las regaló. Y él dijo, yo tengo que hacer algo para llevar la verdad. Año 612. Y abrió una escuela. Estaba buscando un terreno él y encontró una isla, Iona, de 4 kilómetros de largo y 2 de ancho. Y tenías que ir en barquito ahí. Y dice la historia que él enseñaba agricultura, que enseñaba salud, que enseñaba Biblia, que enseñaba idioma. Y sacaba a los graduados y los mandaban en barco y le decía, en medio del gobierno del papado, chao, si regresas te gradúas. El que regresaba era pastor o era maestro. Lo mismo que los valdenses. 600 años, del año 600 a 1200. 1200 se levantan los valdenses. Y en los valdenses dice exactamente lo mismo. Si uno quería ser pastor o misionero o algo, tenía que ir a hacer obra. Y en Italia mismo, en Europa, guerrear en contra de toda la persecución papal. Si regresaba, te graduabas. Mis respetos, eso yo decía misioneros. Yo soy una vergüenza. Yo, ¿qué voy a decir eso? Aspiro, eso sí, me arde el corazón, aspiro. Pero que lo sea, estoy lejos de eso. Miren, hermanos, le voy a seguir leyendo. ¿Por qué tiene que ser el misionero así? Porque tiene que ser una barrera contra la apostasía. Por eso tiene que ser así. Segundo propósito de Escuela de Profetas: cuidar el bienestar mental y espiritual de la juventud. Que el joven se desarrolle, que el joven aprenda. Hoy muchos dicen, ¿dónde mando a mi hijo? ¿Qué es lo que hago? El joven no sabe qué hacer. ¿Sabe? He visto tanta gente. Es más, tengo un conocido aquí, algunos lo conocen. Tengo un conocido que yo lo conocí en otro país, después me visitó en mi país. Y yo sé, y muy buen muchacho. Pero acá no hay jóvenes que están preparando, ustedes para que lo sepan, en el sostén propio. O tú eres exitoso, tienes un nivel superlativo, o fracasas. Yo le digo a los jóvenes a quienes yo educo en este ministerio, si tú no eres exitoso, tú vas a pedir limosna. Eso es lo que pasa. ¿Me entiendes? El que se prepara en una escuela, una fundación en el campo y no llega a un nivel, anda pidiendo limosna. No hay para bolsillo. Pero el que llegó a un nivel, a ese sí lo invitan por todos lados, le dan la ofrendita, no tiene que estar pidiendo. Eso es lo que quiere el Señor. Y entonces he visto a muchos jóvenes que no agarraron esto con fuerza. 19, 20, 21, 22. Entonces ya quieren casarse a los 23, a los 24, no tienen nada. Y empiezan a pensar, creo que debería estudiar una carrera universitaria. Voy a orarle a Dios, para ver si Dios quiere que yo estudie. ¿Qué creen que le responde su Dios siempre? ¿Qué creen que le responde? Sí, estudia. Entonces se van a estudiar teología.
se van a estudiar otra cosa. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque les fue mal como misionero. Si le fue mal, ¿por qué cree que le fue mal? No entendieron el privilegio y el cometido de prepararse en todas las áreas. ¿Saben? A mí muchos jóvenes me han tildado de fanático, de tantas cosas. Hay dos principios en escuela de profeta. No es mi tema, alguna vez ustedes van a estar en una escuela. Hay dos principios fundamentales en escuela de profeta que si usted lo viola, no sirve esa escuela. La primera se llama debe prohibirse la libre asociación entre jóvenes y señoritas. Lo dice la sierva innumerables veces. Cuando hay libre asociación entre jóvenes y señoritas, se desmoraliza totalmente. Le quita moral. ¿Qué es libre asociación? Lo que hacen en el mundo, pues el joven y la señorita pueden caminar juntos, pueden tocarse, y de ahí empieza un noviazgo, y entonces termina y después empieza con otro. Esto debería cortarse. ¿Me entiende? Esto no debería haber. Yo le digo por experiencia, yo lo he visto. No sirve. Y la otra, ¿sabe cuál se llama este principio que no debe violarse en una escuela de profetas? Se llama preferencias. ¿Sabe qué es una preferencia? Que como él es mi amigo y viene la hora de la comida, yo le sirvo a él con cuchara grande. Pero como él no es mi amigo, le sirvo con cuchara pequeña. ¿Me entienden? Y entonces él empieza a decir, porque él es su amigo, le sirve más, y le comenta a la hermana. Entonces la hermana dice, sí, esos son así. Y empieza, ¿sabe qué? El chisme, y ustedes saben que el chisme corre como pólvora, ¿no? Estas dos maldiciones deberían evitarse en las escuelas. Y cuando yo expongo sobre la libre asociación entre jóvenes y señoritas, y la sierva del Señor dice que no debería haber nada de eso, que deberían estar alejados los hombres y las mujeres, el hermano Isaías es un fanático. Y los que me llaman esto es pura hipocresía, yo lo sé. Muchacha que estuvo con él, después con él, en el mismo lugar. Y yo le decía a un muchacho que ahora está conmigo y le decía, ¿y tú cómo veías tú eso? Me decía, Pepe, es que era tan normal que yo no lo veía mal. Como en la escuela, usted estaba en la escuela, ¿no? En el mundo. Noviazgos por aquí, noviazgos por aquí, noviazgos por aquí. Eso no es escuela. Sigo leyendo. Ya van a ser las 10. Mire, el tercer propósito de escuela de profetas: estimular la prosperidad futura de la nación. ¿Cómo? ¿Iban a traer dinero? No, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como jefes, líderes, directores y consejeros. Es decir, que cuando Dios vio una carencia de líderes, abrió una escuela de sostén propio. Le dijo a Samuel, tienes que abrir una escuela porque si no, cerramos todo. Porque esta escuela tiene que preparar líderes, jefes, directores, consejeros. Ese fue el plan de Dios con escuela de profetas. Yo le quiero mostrar, no es parte de esto, yo lo muestro en todo en la serie de educación que hablo. Pero mira, fíjese, este era el primer plan de Dios. El plan de Dios antes del pecado era que Dios le hablaba a los padres de la familia humana de forma directa, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con este plan? Fracasó. Nunca por culpa de Dios, por si acaso. ¿Ok? Entonces Dios lo que hace es adapta una educación. ¿Ok? Adapta una educación. Ahora los padres tienen que comunicar el temor de Dios ¿a quién? A los hijos. ¿Verdad? Lo estudiamos un poco en la mañana. En las escuelas ahora, ¿cómo eran? De familia. Le pregunto, ¿qué pasó con este plan de Dios? Volvió a fracasar. No por Dios. Dios nunca fracasa. Como dijo su compatriota, el Papa, la cruz es el gran fracaso de Dios, decía. Él lo dijo hace poco. Dios no fracasa. El hombre es el que fracasa. Entonces Dios tiene ya no plan A, plan B. Entonces Dios levanta un plan C. ¿Me entienden? Ahora, como lo leímos hace un rato, Dios pone escuela de profetas para que los escuelas de profetas ayuden a los padres, para que los padres a su vez ayuden a sus hijos. Esto nos hace notar que no todos van a ir a escuela de profetas, ¿sí o no? Sino que los graduados de las escuelas van a enseñar a las familias, a los que no tienen acceso, y le van a decir, así tienes que guiar a tu hijo, tienes que educar, tienes que hacer esto, mira, la comida tienes que cambiarla así. Eso es lo que quería Dios en su plan. ¿Ok?
Le pregunto, ¿es una gran responsabilidad ser estudiante de escuela de profetas? Miren lo que dice la sierva. Con este propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes. ¿Cómo eran? Piadosos, inteligentes y estudiosos. Entonces yo no tengo que ser muy inteligente para saber qué tipo de jóvenes voy a... Si yo quiero venir a una escuela de profetas, no tengo que ser muy inteligente para saber qué tipo de jóvenes recibir, ¿o sí? Porque ahí lo dice. El gran error de ahora es: yo abro mi escuela y tú tuviste tu hijo y no supiste educarlo y está entrando en drogas. El hermano Isaías le mandó a mi hijo que esté en drogas y yo le digo, tráelo por acá. La hermana, su hija está que se va por otro lado. El hermano le manda a mi hija, tráela para acá. Esto no es escuela de profetas, este es reformatorio. Y usted tiene que hacer una distinción entre un reformatorio de jóvenes que se empezaron a corromper. Y yo digo, qué fácil, ¿no? O sea, yo descuidé la educación de mi hijo y ahora te lo mando para que tú lo arregles. Tú arréglalo porque yo ya no lo quiero tener. ¿Sabe qué dice la sierva del Señor? Para que el niño, el joven se convierta, primero que tiene que convertirse. Pero como yo no quiero convertirme, mejor te lo mando a ti. Eso es la sierva del Señor lo dice, reformatorio. ¿Sabe? Nos hemos alejado del libro de la educación, cristiana. Ahí lo dice clarito. Los jóvenes que iban a escuela de profetas eran piadosos, inteligentes y estudiosos, no perfectos. No perfectos. ¿Sabe? Yo tengo una admisión para la escuela que estamos desarrollando. Y cuando he hablado con algunos jóvenes, yo les pregunto siempre, ¿y cómo estás? Sí, mira, ya, yo te voy a mandar la misión, le digo, ¿ok? Ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo a qué hora te levantas? Hoy me estoy levantando un poco tarde. ¿Y qué tal? ¿Cómo haces el culto? Le digo, la verdad, hermano, a veces no hago. Ok, yo te mando la misión, pero yo ya sé que ese no va a entrar. No hace culto. ¿Y sabes si yo recibo uno que no hace culto, sabe qué tengo que hacer todas las mañanas? Ir a despertarlo. Ey, levántate, mira y pelear con eso y guerrear con eso, ¿me entiendes? Lo mínimo que tiene que tener un joven en una escuela de profeta es hacer su culto personal, porque hacer el culto personal es el aliento del alma. Si no haces culto personal estás muerto. ¿Por qué cree que nosotros estamos muertos espirituales? Porque yo me levanto para el trabajo y tengo solamente 10 minutos y oro en la puerta, Señor, ayúdame hoy y quiero tener una vida victoriosa. No hay mayor mentira. Y un joven que se quiere preparar en esta escuela, que no haga culto personal, tiene un problema. Primero que aprenda a hacer culto personal. Dice, recibieron el nombre de hijos de los profetas a medida que estudiaban la palabra de Dios y su poder, estudiaban la palabra y las obras de Dios. ¿Se dan cuenta los dos libros que estudiaban o no? ¿Cuáles eran? La Biblia y la naturaleza. ¿Ok? Dice, su poder vivificador activaba las energías de la mente, el alma, y los alumnos recibían energía de lo alto. ¿Ok? Ahora, le voy a pasar rápidamente estas citas, porque habla de algunas características que se deberían tener, cómo deberían ser los maestros, qué es lo que enseñaban, qué es lo que seguían los alumnos. Es decir, uno no tiene que inventar nada. El gran problema, hermanos, el gran problema de los que quieren instituir escuelas o las que instituyen escuelas es que se creen más sabios que Dios. Que porque siguieron un curso aquí o allá dicen, pero yo creo mejor que hay que establecer esto. No queremos aceptar la palabra del Señor. Bueno, voy a pasar rápidamente para llegar a esta cita que dice aquí. Estas escuelas llegaron a ser uno de los medios más eficaces para estimular la justicia que engrandece a toda nación. ¿Me entienden? Y no en escala no pequeña, contribuyeron a poner el cimiento de la maravillosa prosperidad que distinguió los reinados de David y Salomón. Cuando usted lee los reinados de David y Salomón, que los respetaron, ¿sabe por qué era? Porque tenía líder. Yo podía mandar a un líder, Salomón podía y David podía mandar a un líder lejos y saber que todas las decisiones que iba a tomar eran en el temor de Dios. Líderes en el temor de Dios. Porque son los líderes los que dan grandeza a una nación.
Ahora, mis hermanos, teniendo tanta importancia las escuelas de los profetas, Satanás agarra sus cañones y ¿a dónde empieza a apuntar? ¿Dónde cree que lo apunta? Si usted quiere que todo este lugar se ponga oscuro, ¿dónde apunta? ¿Dónde apunta? Vemos dos foquitos. La luz del pueblo de Israel, ¿quién era en ese tiempo? ¿Quién era la luz del pueblo de Israel? Las escuelas de profetas. Y entonces el diablo dijo: ¿cómo voy a permitir que estas escuelas sigan sacándome líderes en el temor de Dios, enseñando la justicia de Dios, enseñando una sana doctrina? Pues yo no puedo permitir eso. Y entonces, en el tiempo de los reyes, dice la Biblia que cuando reinó Acab, la apostasía era peor que en todos los tiempos. En la historia se vuelve a cumplir, hermanos. Se repite la historia. En el tiempo de Acab, en el tiempo de Elías. Y esa apostasía era tan grande, pero tan grande que repercutió hasta las escuelas. Mire qué es lo que dice la sierva del Señor en Profetas y Reyes 169. Las escuelas de los profetas establecidas por Samuel habían caído ¿en qué, hermanos? En decadencia durante los años de apostasía que hubo en Israel. Si usted quiere ver qué está pasando en las escuelas de hoy en día, no es otra cosa que se está cumpliendo de nuevo la historia. Se está cumpliendo de nuevo la historia. Y dice: es que yo pensé que en esa escuela preparaba. Hermanos, estamos cumpliendo la misma historia. Y no hay que tapar el sol con un dedo. En todos los países estamos como. ¿Y sabe de qué escuela estamos hablando, no? Escuela de sostén propio en el campo, de eso estamos hablando. Ya no quiero ser más claro, quiere que le diga nombres. Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando en todos lados. Porque según la profecía, eso pasó en la antigüedad y se iba a volver a cumplir o no. ¿Me entienden? Las escuelas iban a caer en decadencia. Quiero que notemos, mis hermanos. Dios hizo este programa de educación y fracasa. Hace el plan B, vuelve a fracasar. Hace el plan C, ¿qué pasa? Entra en decadencia. Hermanos, ¿qué podía hacer Dios ahora? ¿Qué podía hacer Dios ahora? Y usted ahora se tiene que dar cuenta por qué hay tanta falta de liderazgo. Porque uno trata de abrir una escuela en un lugar y no hay maestros. Si trae un maestro viene por dinero y enseña mal y hay problemas morales y toda esta situación, y uno está mirando: ¿y quién me vendrá a ayudar? ¿Y quién me vendrá a ayudar? No hay líderes. ¿Me entienden? ¿Por qué cree que no hay liderazgo? Porque no hay un lugar donde se formen líderes. Hermanos, bajo esta situación, porque esto que les estoy mostrando es el pasado, pero esto se repite ahora. ¿Cuál era, de nuevo, le vuelvo a decir, la solución de Dios para esto? ¿Cuál era la solución de Dios para esto, hermanos? ¿Cómo Dios podía solucionar? Abrió escuelas de profetas, cayeron en decadencia. ¿Cuál era la solución? La misma solución que Dios... Porque miren, la misma solución que Dios utilizó en el pasado es la que va a utilizar hoy, ¿o no? ¿Sí o no? La misma circunstancia, la misma situación, entonces la misma solución. ¿Y cuál es esa solución? Leámoslo, miren. Elías, ponga Elías al futuro, restableció estas escuelas y tomó medidas para que los jóvenes pudieran educarse en forma que les indujese a magnificar y a honrar la ley. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías, hermanos? Elías restauró las escuelas. Le pregunto, ¿se va a levantar un Elías ahora? ¿Se va a levantar? La hermana dice: ojalá que se levante. Ojalá que se levante. En el relato se mencionan 3 de esas escuelas. Ya termino, hermanos. Una estaba en Gilgal, otra en Betel y la tercera en Jericó. Precisamente antes de que Elías fuese arrebatado al cielo, visitó con Eliseo esos centros de educación. El profeta de Dios le repitió entonces las lecciones que les había dado en visitas anteriores. Instruyó especialmente a los jóvenes acerca, mire, del alto privilegio
el alto privilegio de mantenerse lealmente fieles al Dios del cielo. También grabó en su mente la importancia que tenía el dejar que la sencillez caracterizara todo detalle de la educación. Mire, si yo le digo a usted, usted tiene que ser más sencillo en su educación, ¿por qué? Porque usted ha dejado que la sencillez, ¿me entiende? Las escuelas de profetas se volvieron más técnicas. Las escuelas de profetas dejaron la sencillez que Dios quería. Empezaron a formarse ¿con qué? En una norma distinta. Empezaron a ser diferentes de la sencillez. Y Elías fue y le dijo, miren, ustedes tienen que volver a reconocer la ley y tienen que volver a ser sencillos. Eso es lo que hizo Elías. Porque solamente así, cuando volvían a la sencillez de las escuelas, podrían recibir la impresión celestial. ¿Qué significa recibir la impresión celestial? El carácter de Dios. Solamente cuando las escuelas vuelvan a entender la justicia de Dios, la misericordia del Señor, cuando empiecen a entender lo que significa ser adventista y vuelvan a la sencillez, van a recibir la impresión celestial, el carácter de Dios, y salir a trabajar en los caminos del Señor. Esta cita está en Profetas y Reyes, hermanos. Estaba leyendo entre unos escritos y encontré esta misma cita que le acabo de leer en la Review General, igualito, precisamente antes de que Elías fuese arrebatado al cielo, visitó con Eliseo, todo igualito. Profetas y Reyes termina aquí, dice, solamente así podrían recibir la impresión celestial y salir a trabajar en los caminos del Señor. Pero la sierva del Señor, en esta misma cita, ella le aumenta y dice, si se las maneja de acuerdo a los designios de Dios, nuestras escuelas, hablando en la actualidad, en estos días finales del mensaje, harán una obra similar a la que hicieron las escuelas de los profetas. ¿Me entienden? ¿Cuál es? Y yo ya casi para cerrar, ¿cuál fue, si ustedes tendrían que catalogar, cuál fue la obra de las escuelas de los profetas? Es decir, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que hicieron? Es como usted y yo le pregunto, si usted me tendría que decir qué es lo que hizo el gobernador de esta nación, usted dice, ese puente, lo más recordado, lo que logró. ¿Cuál es lo que logró las escuelas de los profetas? ¿Qué logró? Mire, hermano, el corazón de Elías quedó alentado al ver lo que lograban esas escuelas. Miren lo que logró. La obra de reforma no había terminado, pero en todo el reino podía verse que se verificaba la palabra del Señor. Y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. Es decir, que esos 7,000 fieles que no se postraron ante la apostasía fue el resultado, no de estudiantes, sino de la influencia de la escuela de profetas. De la influencia de la escuela de profetas. Si usted tiene la mente rápida y hace una alegoría con el futuro, en este tiempo Dios no dice 7,000, dice 144,000. Y usted puede pensar diferente de lo que yo pienso, pero yo creo que los 144,000 salen de la influencia de escuelas de profetas bien establecidas. Porque se tiene que levantar el tercer Elías. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y a la tierra con maldición. Elías tiene que volver a levantarse y restaurar las escuelas. Yo le puedo decir, usted ve una escuela, esa escuela lo levantó Dios, pero está en decadencia. Está en decadencia y tiene que levantarse un tercer Elías para restaurarlas. ¿Usted se da cuenta de la importancia que tienen estas escuelas en el tiempo final? ¿Se da cuenta o no? Miren, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte y ellos vieron la transfiguración. ¿Se acuerdan? Y Pedro se quedó convencido de que Jesús era el Mesías. Pero cuando bajaban del monte, Pedro le pregunta a Jesús, maestro, le dice,
Pero ¿por qué dicen que antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías? Lo que pasa es que cuando los discípulos decían, nuestro maestro es el Mesías, los opositores le decían, no es el Mesías, no es. ¿Y por qué dice que no es? Porque aún no ha venido Elías. Y la profecía dice que antes de que venga el Mesías tiene que venir Elías. Entonces Pedro le preguntaba a Jesús, ¿pero por qué dicen que tiene que venir Elías? Y mire la respuesta de Cristo. Pero esto le responde Cristo cuando Juan el Bautista estaba muerto, decapitado. ¿Ok? Esta respuesta viene cuando Juan el Bautista está muerto y está decapitado. Miren lo que la respuesta de Cristo. A la verdad, Elías viene primero. ¿A quién se estaba refiriendo? Si Juan el Bautista estaba muerto, ¿a quién se estaba refiriendo? Y restaurará todas las cosas. Le vuelvo a decir, Juan el Bautista estaba muerto. ¿Quién era ese Elías que tenía que Jesús lo mostró al futuro? Dijo, cuando viene, ¿qué iba a hacer? Restaurará ¿cuánto? Todas las cosas. Y después dice, más dije que Elías ya vino. El que ya vino era Juan. Y no lo reconocieron. De ahí dice, sabían que hablaba de Juan el Bautista. ¿Quién es ese Elías que el Señor Jesús lo manda al futuro y cuando viene restaura todas las cosas? ¿Quién es? Hermanos, y en un cumplimiento exacto nosotros sabemos que ese Elías es el movimiento final adventista, que fue llamado a restaurar la verdad. Y usted tiene que meter en su paquete de restauración no solo reforma por salud, no solo vestimenta, no solo doctrina, sino también tiene que empezar a orar y hacer algo para restaurar las escuelas que están en decadencia, pues las escuelas cumplen un papel fundamental en el pueblo de Dios. Termino con esta cita. La mayor necesidad del mundo es de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Por carecer de estos hombres, la obra de Dios languidece. Y mi llamado final es, ore por las escuelas que el Señor instituyó. Trabaje por las escuelas que Dios instituyó. Porque es momento de restaurarlas. Es momento de levantar verdaderas escuelas de profetas. Es momento de sacar hombres en el temor de Dios que guíen al pueblo. ¿Sabe? La sierva del Señor, en su primera visión, vio al pueblo adventista levantándose sobre el mundo. Y era guiado ¿hacia dónde? Hacia el cielo, al movimiento, no organizaciones. Vio un movimiento. Y el movimiento final de Apocalipsis 18 lo dice la sierva del Señor en el capítulo 39. Apocalipsis 18:1 es el movimiento adventista que llenará toda la tierra con la gloria de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Los que están trabajando por escuelas, Dios los bendiga. Pero ore por las escuelas. Yo le doy un consejo. Yo no sé si mañana es mi última exposición a las 2 de la tarde. Yo creo que a las 2 la gente va a estar después de la comida embotada y yéndose, así que aprovecho ahora. Deberíamos centrarnos en nuestra espiritualidad. Yo veo a veces en tantos lugares mucha discusión entre doctrina, entre situaciones. He visto mucha destrucción en cuanto a si estoy en la conferencia o estoy en el sostén propio, en la organización y están luchando con eso, y que viene otro y dice el 2031 y todo es importante, pero no es bueno estar luchando. Es una pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo. Personalmente, yo prefiero trabajar por mi familia que estar luchando y discutiendo. Prefiero estudiar la Escritura. Prefiero prepararme para ver si así el Señor me utiliza. No pierde el pueblo final de Dios. Y usted de repente ha olvidado la oración de Cristo. Y la oración de Cristo habla de unidad. Habla de unidad. Y yo no le estoy haciendo un llamado para que usted se una a la organización o para que se una al sostén propio. Porque la unidad no significa estar físicamente en el lugar, sino le hablo de una unidad de propósito.
de trabajar juntos para llevar este mensaje, de que no haya celos porque él predica, o porque él tiene una escuela, o porque él lleva, sino que haya una unidad de propósito, trabajar juntos. Cada vez que hay un congreso, hacer todos los movimientos que están aquí. Es que hay mucho celo, hermanos, mucho celo. La gente, uno de aquí dice, no, yo no trabajo con ellos porque él no me cae bien, o yo no trabajo con la hermana porque ellas, no, mucho salud y yo quiero profecía. No hay esa unión que Dios quiere. ¿Cuántos más deberían venir aquí, reunirse, organizar congresos, organizarlo? Yo les pido a los líderes, lean Testimonios para la Iglesia, y ahí hay un título que significa los campestres, los congresos, donde dice qué hay que enseñar, qué hay que hacer, cómo tiene que ser la comida en los sábados. ¿Usted sabe cómo tiene que ser la comida en los sábados en un congreso? Porque hay que evitar que se esté en la cocina. Hay que leer, hay que volver a la Escritura y así juntos pedir la bendición de Dios. Unirnos, hacer grupos de oración, pedirle al Señor que derrame su Espíritu. La sierva del Señor dice que hay algo de lo que no se habla, que es del Espíritu del Señor, y no lo estamos pidiendo, no estamos preparando el recipiente para recibirlo. ¿Por qué? Porque estamos en desunión. Dios tendrá un pueblo unido, bien dispuesto. Bien dispuesto. Por eso la ciencia y la verdadera educación, hermanos, es importante, porque nos va a enseñar a mirar a los demás como superiores a nosotros. Yo no voy a mirarte como si yo soy superior a ti, sino como si Él fuera superior. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los acompañe. Si mañana hay gente, podemos exponer un poco más. Pero por mi parte, les digo, voy a orar por ustedes y por la obra que hacen. Independientemente, yo les digo, no estamos más para pelear, estamos para trabajar juntos en esta obra. Si la hermana está haciendo una obra de salud, apoye. Si el hermano quiere hacer una campaña de profecías, vaya y apoye. Ponga la salud antes, ponga después la profecía. Hagan planes misioneros. Hermano, solo no se avanza. Solo no se avanza. Y yo lo he visto. Uno se va, yo digo, yo abro mi escuela y solito estoy ahí con mi esposa, a ver si viene alguien a ayudarme, digo, y nunca llega, porque el que tiene que venir abre su escuela allá y también se queda solo. Les voy a contar una experiencia que no es para molestar, les mostró un zancudo mío, no es para molestar. Cuando conocí a Carlitos, y les dije, Carlitos, ¿por qué no vienes a dar clases una temporada aquí a los muchachos? Carlitos me dijo, yo vengo en tal fecha. ¿Ok? Y otra vez le dije, Carlitos, ¿y las clases? Nunca llegaste. Y ahora estás abriendo una escuela allá. Y adivinen, ahora Carlitos está convenciéndome para que yo me vaya a su escuela. Pero ahora la situación va a ser que él esté allá y yo esté allá. ¿Me entiende? Eso es lo que va a pasar. Yo creo en la unidad de propósito. Yo creo en unidad de propósito. Que la gente debe unirse. Deben hacer planes, deben orar y deben hacer planes para llevar esta obra. Deben llevar esta obra. Que el Señor los bendiga, hermanos. Los invito a ponerse de rodillas. Vamos a orar.